Buenos días a todos. Vamos a continuar ahora con el circuito equivalente de un transformador. ¿Vale? Lo que vamos buscando es obtener un único circuito eléctrico que, resolviéndolo, podamos conocer cuál es el comportamiento del transformador real. Hemos visto que en el transformador real teníamos el primario, que tenía una resistencia de los granados de cobre del primario, ¿vale? Una reactancia, que lo que estaba modelando era el flujo de dispersión del devanado primario. Luego tenía aquí el flujo común. Y luego teníamos la resistencia del devanado secundario, la reactancia del devanado secundario, la impedancia que ponemos en la carga, la tensión sobre la carga, que era U2, la tensión en este devanado, que era E2, la tensión aquí, que era E1, y la tensión del generador U1. A su vez, teníamos una corriente que circulaba por aquí, que era E1, una corriente que circulaba por aquí, que era E2, y luego los números de espiras. Teníamos N1 espiras y N2 espiras. ¿Vale? Entonces, ese era el transformador real, tal y como hemos visto en el vídeo anterior. Ahora, ¿qué debemos hacer para sacar el circuito equivalente? Bueno, para sacar el circuito equivalente, lo que vamos a hacer es partir de un transformador que tiene el mismo número de espiras en un lado que en otro. Entonces, podemos hacer que el transformador que estemos creando ahora tenga el mismo que el secundario tenga el mismo número de espiras del primario, o que el primario tenga el mismo número de espiras que el secundario. En nuestro caso vamos a comenzar diciendo que vamos a crear un transformador en el cual lo que vamos a hacer es que el secundario tenga el mismo número de espiras que el primario de nuestro transformador real, ¿vale? Con lo cual, la parte izquierda no la tocamos, esto sigue siendo R1, esto es JX1, y aquí creamos un transformador donde en lugar de N2 espiras tenemos N2', ¿vale? Y esa N2' es igual al número de espiras que tiene del primario, ¿de acuerdo? Ahora, vamos a cambiar el nombre de todas las magnitudes y parámetros que aparezcan en el circuito que nosotros estamos modificando, ¿vale? Nosotros estamos modificando el secundario, con lo cual en el transformador real aquí teníamos la tensión U2, la resistencia R2, la reactancia JX2, la impedancia Z sub L y la tensión E2. Bueno, pues vamos a cambiarlas todas. En nuestro transformador, aquí esta tensión será E2', esta resistencia la vamos a llamar R2', la JX2', esta será la tensión U2', y esta carga será Z sub L', ¿vale? De la misma forma, hablamos con las corrientes, teníamos por aquí la corriente I1, y por aquí tenemos la corriente I2, y ahora es I2', ¿vale? Luego, ¿qué hemos hecho? Pues básicamente hemos cogido un transformador, el original que teníamos, y hemos construido otro transformador. Y ese transformador, uno de los dos devanados, en este caso el secundario, le hemos puesto que tenga el mismo número de espiras que el primario. Y todas las magnitudes y parámetros que aparecían en el secundario de ese transformador lo hemos renombrado con primas. Las tensiones le hemos puesto E2', U2', las corrientes I2 le hemos puesto I2', y luego las impedancias las hemos puesto también con primas, R2', X2' y Z sub L', ¿vale? Bueno, ¿qué relaciones hay entre los valores que tenemos aquí y los de arriba? Bueno, pues es muy fácil. Fijaros, a nivel de tensiones, lo que sabemos es que en el transformador real, E1 dividido por E2 era igual a la relación de transformación, ¿vale? En este transformador, E1 dividido por E2' será igual a la relación que tengamos entre el número de espiras del primario y del secundario. Pero es que en este transformador el número de espiras del primario y del secundario lo hemos cogido que sea igual. Luego esto será igual a 1. ¿Vale? Luego, combinando estos dos, lo que nos queda es que E2' será igual a m veces E2. ¿Vale? Luego, si yo soy capaz de sacar aquí la tensión E2', la tensión en mi transformador real será simplemente la E2' que he calculado dividido por la relación de transformación. De la misma forma nos pasará con la tensión sobre la carga, es decir, la U2' será m veces U2. Vamos a ver qué pasa con las corrientes. A nivel de corrientes, yo lo que quiero saber es que la potencia aparente que se disipe en mi carga en mi transformador real coincida con la potencia aparente que se disipa en mi carga en el transformador
equivalente que estamos haciendo. Es decir, que S2 será igual a U2 por I2. Esto tiene que ser igual a U2' por I2'. En este caso, lo que hacemos es despejar I2'. Y decimos, bueno, pues I2' no es más que U2 dividido por U2' por I2, ¿vale? ¿Y cuánto vale U2 dividido por U2'? Pues vale I2 dividido por N. Es decir, que si nosotros somos capaces de calcular esta corriente I2', la corriente I2 será simplemente multiplicar I2' por la N. Por último, vamos a ver qué pasa con las impedancias. En las impedancias nos pasaría lo mismo. Yo quiero modelar que las pérdidas que se producen en el devanado secundario cuando circula la corriente nominal sea igual a las pérdidas que se producirían en el transformador que estamos haciendo equivalente cuando circule esa corriente. Es decir, que las pérdidas en R2 por I2 al cuadrado sea igual a R2' por I2' al cuadrado, ¿vale? De esta forma, R2' será igual a R2 por I2 dividido por I2' al cuadrado, ¿vale? Pero la relación entre I2 e I2' es la M, es decir, esto será igual a M cuadrado por R2, ¿vale? Si lo hacéis en lugar de potencia activa con la potencia reactiva en la reactancia JX2, pues lo que os daría sería que la X2' sería igual a M cuadrado veces X2, y lo mismo con la impedancia, la Z sub L' sería igual a M cuadrado, ¿vale?, por Z sub L. Luego, ¿qué es lo que estamos obteniendo aquí? Aquí lo que estamos obteniendo son las siguientes relaciones, ¿vale? Son las relaciones que me unen los parámetros, todas las variables y parámetros que aparecen en el secundario del transformador real con las variables y parámetros que aparecen en este nuevo transformador que estamos utilizando para sacar el circuito equivalente, ¿de acuerdo? Entonces, si nosotros somos capaces de calcular de alguna forma en mi circuito equivalente o mi transformador equivalente, todavía no es el circuito, porque hay un acoplamiento, sigue habiendo un acoplamiento magnético, en este segundo transformador, los cálculos para hacerlos en el primero es simplemente a través de estas expresiones. Entonces, el punto clave viene ahora, fijaros. Vamos a borrar por aquí, ya tenemos estas expresiones claves, borramos. Y la importancia viene en este caso. Fijaros, aquí lo que nos está ocurriendo es que hemos visto, aquí me faltaba poner E sub 1 y aquí me faltaba poner U sub 1, ¿vale? Aquí lo que estamos viendo es que, puesto que el número de espiras las hemos cogido iguales, E sub 1 dividido por E2', esto es igual a 1, ¿vale? Es decir, que esta tensión y esta tensión es la misma. Y como es la misma, la podemos agrupar. Es decir, este dibujo lo podríamos dibujar así. En lugar de dibujar el acoplamiento, como teníamos, dibujamos aquí N1 igual a N2', ¿vale? Y la tensión que yo tengo aquí es la tensión E1, E2', ¿vale? Esta tensión que yo tengo aquí es la tensión que tendríamos sobre el devanado primario. Esto es R1, JX1, esto es R2', JX2', esta es la Z sub L', ¿vale? Y aquí tenemos la I sub 1, por aquí bajaría la I sub 0 y por aquí tendríamos la I2'. Y ahora, si os dais cuenta, lo que hemos hecho es, de esta forma tan inteligente, puesto que N1 y N2' son exactamente iguales, ¿vale?, coincide la tensión y lo que hacemos es poner únicamente
una bobina con un núcleo de hierro. Y el circuito equivalente de una bobina con un núcleo de hierro lo vimos en unas transparencias anteriores, con lo cual lo podríamos dibujar así. Tenemos el lado del generador. ¿Vale? Pues, de esta forma tan inteligente hemos quitado el núcleo y ya no hay acoplamiento magnético, llegamos a un único circuito eléctrico. Este es el circuito equivalente exacto del transformador. ¿Vale? Pues esperad un segundito, que borro la pizarra y seguimos. Bienvenidos. Seguimos. Habíamos derivado el circuito equivalente exacto del transformador. ¿Vale? Si recordáis, cuando el transformador estaba trabajando a plena carga, es decir, estaba suministrando la potencia nominal, esta corriente I0 era muy pequeña con respecto a la I2', y entonces era prácticamente despreciable. Entonces, una de las cosas que se suele hacer en este caso es que cuando el transformador está trabajando, esta I2' es mucho mayor que I0. Y para facilitar la resolución del circuito, lo que hacemos es llevarnos esta rama aquí. ¿Vale? Pues en lugar de trabajar con el circuito exacto, que sería el que tenemos aquí arriba, la propuesta es hacer esto. ¿Vale? Lo que estamos haciendo básicamente es aproximar que U1 es aproximadamente igual a E1 y no estamos teniendo en cuenta la pequeña caída de tensión que se produce ahí cuando circula la corriente de vacío. ¿Vale? La R1 más JX1 por I de 0, ¿vale? Estamos asumiendo que eso es muy bajito comparado con el resto de las tensiones. ¿Vale? Entonces, este sería el circuito equivalente aproximado. ¿Vale? Y si os dais cuenta, en este caso simplemente llevándonos la rama paralelo que teníamos en medio de las dos ramas, ¿vale? Llevándonoslo a uno de los extremos, al principio del primario, lo que tenemos es que esta resistencia y esta resistencia están en serie y esta reactancia también está en serie, con lo cual podemos coger y definir esta con esta y la llamamos RCC porque está en cortocircuito, ¿vale? Están en serie, y esta con esta la llamamos JX, ¿vale? Luego, esto daría lugar a 4 parámetros. Aquí tendríamos la tensión del primario, tendríamos la resistencia R sub ECE, la reactancia JX mu, la RCC, que recordáis que es R1 más R2', y la JXCC, que es JX1 más JX2'. ¿Vale? Esta sería la tensión U2'. ¿Vale? Y por aquí calcular
sub 1, por aquí circularía I sub 0, y por aquí se circularía I 2'. Entonces, cosas importantes de aquí. El circuito equivalente que vamos a utilizar nosotros en clase va a ser este de aquí, el circuito aproximado. Tiene 4 parámetros. Esos 4 parámetros es importante entender de dónde salen. Tenemos R sub F y JX sub mu. Eso, si recordáis, viene de modelar un núcleo, ¿vale? O sea, perdón, un circuito magnético con núcleo de hierro, con una bobina con núcleo de hierro. Y tenías dos términos, la R sub Fe, que modela las pérdidas en el hierro, y la JX mu, que modelaba la corriente que necesitas absorber para crear el flujo. ¿Vale? Esos son los dos términos que aparecen aquí. Tienes la corriente que va en serie, esta es I sub Fe, y la corriente que viene por aquí, ¿vale? Que va perpendicular a la tensión de entrada. Y luego tienes una resistencia serie y una reactancia serie. ¿Qué modela esta resistencia serie? Esa resistencia serie modela la resistencia del devanado primario más la resistencia del devanado secundario referido al primario, ¿vale? Porque hemos hecho la transformación, es decir, la resistencia al devanado secundario era R2, ¿vale? Y al hacer el circuito equivalente, lo que hemos hecho es R2' es M cuadrado por R2, ¿vale? O sea que del transformador real mido la resistencia del secundario, que vale R2, y la multiplico por la relación de transformación al cuadrado, y así tengo R2'. Luego RCC modela la resistencia del primario, R1, más R2', es decir, la resistencia del secundario, pero vista desde el primario. De la misma forma, JXTC modela los flujos de dispersión del devanado primario, X1, y X2', que es el flujo de dispersión del devanado secundario, pero visto desde el primario, referido al primario, ¿vale? ¿Qué vamos a hacer una vez que tenemos el circuito equivalente? Pues lo primero que tenemos que hacer antes de resolver cualquier problema de transformadores es identificar cuánto valen estos parámetros. Y eso se hará con los ensayos. Hemos grabado ya un vídeo donde se muestran qué ensayos hay que hacerles al transformador para obtener los parámetros R sub F, JX mu, RCC y JXT. ¿Vale? Para recordarlos, los ensayos, veréis que haciendo un ensayo en vacío, calculábamos los parámetros de la rama paralelo. Mientras que con los ensayos en cortocircuito, lo que calculábamos eran los parámetros de la impedancia serie. Bueno, pues con esto acaba este vídeo y seguiremos en próximas ediciones. Gracias.